Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, a Zacarías, Masulmán. O sea, había un Miniam, exactamente. Oye, pensé que los hombres iban a contestar, pero contestaron primero las mujeres. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. O sea, algo así como cuando leemos la Torah aquí, a vista de todos, ¿verdad? Y cuando la abrió todo el pueblo se puso en pie. Qué importante es estar en pie cuando recibes la palabra de Hashem. Y Esdras bendijo al Eterno, a Elohim, a Gadol, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y reverenciándose, postraron ante el Eterno, rostro en tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo permanecía atento en su lugar. Ojo, todos no sabían el hebreo, porque habían olvidado el hebreo, y no sabían que era este rollo de la ley. Así que estaban estos levitas traduciéndole a todas las personas lo que se estaba leyendo. Imagínense. Y eso era del amanecer hasta el mediodía, ¿no? Y todos en pie. 8. Y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y mientras se escuchaba las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Y aquí hago una pausa. Porque todos los que han sido asimilados dentro del cristianismo, todos los que han tenido sus caminos enredados en tantas doctrinas, si hay una creencia, si hay un lugar, porque esto, a pesar de que eran cautivos y a pesar de que fueron mezclados, había una creencia que tenían que ir a Jerusalén, que eso era algo de ellos. Y todos los que han estado mezclados en distintas doctrinas tienen un sentido, y es Hashem, ir hacia Hashem. Tal vez no saben el camino, pero van hacia Hashem. Pero todo el que le ha sido revelada la Torah llora. Se quebranta. ¿Sabe por qué se quebranta? ¿Y sabe por qué llora? Porque dice: de ahí vengo yo. De ahí soy yo. Eso es lo que faltaba en mi vida. Eso es lo que me complementa. Y este pueblo lloraba. Pero lloraba ¿por qué? Por todas las maldiciones que vinieron sobre ellos a causa de los pecados de sus antepasados. Y por eso ellos habían pasado la dispersión, la mezcla, el cautiverio. Nosotros también, con nuestros antepasados judíos de España y de Portugal, hemos pasado ese cautiverio. Hemos pasado esa mezcla. Hasta que nos ha sido revelada y explicada la Torá para hacer luz a nuestra vida. ¿Lloramos? Sí, porque gran parte de los que estamos aquí hemos perdido mucha parte de nuestra vida, valga la redundancia, mucha parte de nuestra vida en otras cosas mezcladas. Pero también lloramos porque Hashem nos ha limpiado y nos ha hecho retornar a su camino verdadero de la Torá. (9b) Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para el Eterno vuestro Elohim.
no os lamentéis ni lloréis. Wow. Mire, si hay algo que tiene nuestro pueblo Israel y que siempre lo va a tener todo creyente, es que en medio del llanto, en medio de la prueba, en medio del dolor, debemos regocijarnos. Debemos alegrarnos. Y Hashem quiere que lo hagamos. Por eso que usted ve en biografías, en libros, historias, películas, que en medio del holocausto, en medio de las pruebas que estaba pasando en nuestro pueblo, aún así se casaban, aún así bendecían, aún así seguían en pie, aún así se alegraban en medio de toda esa situación, porque la palabra lo dice. Y porque la palabra es alegría en nuestras vidas, es lo que nos contenta, es lo que nos regocija. 10. Luego les dijo, id, comed ricos manjares, lo que le gusta a todo el mundo, y bebed y enviad porciones al que nadie tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fortaleza. O sea que lo que nos fortalece es el gozo en el Eterno. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo, no os entristezcáis, porque el día es santo. Cesad vuestros lamentos. 12. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían dicho. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas junto a Esdras el escriba, para profundizar las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley cómo el Eterno había ordenado por medio de Moshe que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la festividad del mes séptimo, y que proclamaran e hicieran pregonar que todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, y ramas de olivo silvestre, y ramas de arayán, y ramas de palmeras, y ramas de mirto, todo esto que está aquí. Para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su propio terrado, y en sus patios, y en los atrios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Yehoshua ben Nun. Y hubo gran alegría. Y diariamente leía en el rollo de la ley de Dios, pues el primer día hasta el último, y celebraron la festividad durante 7 días, y al octavo hubo solemne asamblea conforme a la ordenanza. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, es una fiesta totalmente mesiánica, de reconciliación y de redención. Y así como dicen los profetas, y en los últimos tiempos, después de haber pasado el Armagedón, después de haber pasado las grandes batallas, vendrán todos los pueblos al monte de Jerusalén a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Las fiestas de los tabernáculos siempre las vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es como una boda, una gran boda del Cordero con su congregación. Y debemos estar alegres, porque el Eterno, así como nuestro pueblo Israel, disperso en aquella oportunidad, hoy nosotros en esta América, dispersos de tanto España como Portugal, hemos retomado la Torá, la hemos escuchado y celebramos la fiesta del Eterno con gran alegría en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendición. Diga conmigo, bendición.
pero con fuerza. Bendición. Justicia. Misericordia. Fe. Valentía. Esfuerzo. Estar en pie. Y yo terminaría con obediencia. Eso es lo que nos acerca al Eterno para ser hijos del Eterno y jueces en esta tierra y en este mundo material. Avinu Malkeinu, gracias Hashem, porque tú eres bueno. Porque nos has dado este manjar de palabras, Hashem, empezando por mí. Porque en medio de la prueba, nuestro gozo, nuestra alegría, tu gozo, tu alegría, en medio de esta festividad, es la fuerza que nos motiva. Muchas veces pensamos, Hashem, ¿qué hacemos cada Shabbat? Cada Shabbat, cada sábado, de cada semana, de cada mes, de cada año. Y las fiestas, todas las fiestas. Y cuando ya termina todo, que tenemos nuestros problemas, pero en medio de la fiesta nos alegramos. Y cuando termina la festividad muchas veces tenemos los mismos problemas. Y nos preguntamos, ¿por qué lo hacemos, Hashem? ¿Por qué lo hacemos si aún tenemos estas pruebas? Hashem, lo hacemos porque te amamos. Porque te amamos. Y no importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda venir, te amamos, Eterno. Todo esto lo hacemos por amor, porque te amamos, Hashem. Porque tú eres nuestro todo. Tú eres todo lo que necesitamos, Hashem. Bien dice el salmista, no daré nada a Hashem que no me cueste. Y nos cuesta muchas veces esfuerzo. Nos cuesta muchas veces todo lo que tenemos. Nos cuesta muchas veces tiempo. Tiempo con nuestra familia, tiempo con nuestro trabajo, tiempo con tantas cosas. Pero vale la pena cada cosa, cada tiempo, cada momento, porque tú lo mereces todo, Hashem. Recibe nuestra vida como un sacrificio vivo delante de ti, Hashem. Recibe nuestras palabras, nuestras oraciones con olor fragante delante de tu presencia. Recibe nuestros pensamientos, nuestros corazones como un sacrificio delante de ti, Hashem. Recibe nuestra entrega, el amor con que hacemos todas las cosas que tú nos has ordenado con olor fragante para ti, Hashem. Y derrama tus bendiciones sobre la vida de cada uno de los miembros de la congregación y de las personas que nos están escuchando. Abre la puerta de los cielos y derrama sobreabundantemente tus bendiciones sobre cada persona, Hashem. Y gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Gracias por darnos tu redención, tu salvación y el camino perfecto para llegar a ti. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias a todas las personas que nos siguen por Instagram. Sea una bendición para sus vidas y nos vemos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom y Chag Sameach.